amigos detallistas, bienvenidos a Café Detallista, nuestro primer programa del año. Hoy 11 de enero, tenemos otro programa el 25 de enero y en esos dos programas vamos a abordar temas que tienen que ver con las próximas elecciones que se van a realizar el 6 de febrero, Dios mediante. Hoy tenemos como invitados al candidato a diputado por el partido PACE por la zona de Cartago, don Alex Emilio Montoya, y también al candidato a la vicepresidencia por parte del Partido Liberación Nacional, don Álvaro Ramírez. ¿Por qué los tenemos a ellos? Bueno, don Alex Emilio, por ser un detallista que forma parte de nuestra organización, asociado desde hace muchos años, miembro de junta directiva también y un apasionado del servicio público. Y a don Álvaro Ramírez también como candidato a la vicepresidencia del Partido Liberación Nacional, porque ha sido una persona muy cercana, muy afín al sector privado costarricense y siempre ha estado de parte de todos los empresarios, de todos los comerciantes, de todos los detallistas, de todas las personas emprendedoras. Por eso ellos dos hoy están aquí en el Café Detallista. Sin más, vamos a irnos a nuestro comentario detallista que hoy nos lleva a plantear que necesitamos mucha solidaridad entre todos. Solidaridad a la tica y volver a los valores tradicionales de los costarricenses. De cara a las elecciones del 6 de febrero, tenemos más de 20 candidatos a la presidencia y más de 1,000 candidatos a diputados. Tenemos partidos tradicionales, de izquierda, cristianos, conservadores y otros. El país muestra una vigorosa oferta política, pero lo cierto es que tendremos solo 57 nuevos diputados y un presidente. Empleo, corrupción, educación, obra pública, COVID, son temas tocados por todos los aspirantes a puestos de elección popular. Es de esperar más fragmentación en la Asamblea Legislativa y que muchos de los perdedores se vuelvan a sus catacumbas después de los comicios. Nos toca a los ciudadanos, a los empresarios, cargar con lo bueno o lo malo que se haga, porque al final con nuestros impuestos pagamos al Estado, financiamos al gobierno. No hemos visto, o por lo menos no se ha publicitado, un acuerdo entre todos los no hemos visto, o por lo menos no se ha publicitado un acuerdo entre todos los contendientes políticos para que apoyen ganadores y perdedores un retorno al Estado social solidario y al rescate de valores como la honestidad y la transparencia. El tema de la solidaridad pasa por las pensiones, la atención de la salud de la caja, las oportunidades de educación de calidad, el desarrollo de emprendimientos y el pago de impuestos justos, entre otros temas. En el campo de los valores, los costarricenses hemos vivido la promoción de antivalores en los últimos años. Es necesario un compromiso con la ética en la política, en el gobierno, en el poder judicial, en la Asamblea Legislativa y también en el sector empresarial privado. Qué bueno sería que se promoviera un acuerdo de buenas intenciones entre toda la variedad política que busca puestos de elección, para que una vez que tengamos nuevos gobernantes, trabajen por Costa Rica en algo tan simple como la solidaridad y los valores. Porque Costa Rica es de todos, independientemente de quienes queden en estos próximos comicios electorales, diputados, presidente, va a haber partidos políticos detrás de ellos y también vamos a estar nosotros, los ciudadanos de a pie, los que votamos con ese bolígrafo, con ese lapicero y que también tenemos mucho que aportar al país. Pero bueno, vamos a recibir a nuestro presidente, don Gerardo Araya, presidente de la Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas. Don Gerardo, buenas tardes. ¿Se encuentra en Palmares? ¿Está de gira? Cuéntenos, ¿por dónde anda? Buenas tardes, Mariano y amigos. Estoy en Palmares, estoy aquí en Palmares esta vez. Una tarde muy bonita, un poquito fría, pero aquí estamos. Don Álvaro, un placer que comparta con nosotros esta tarde. Alex Emilio, sos de la casa, de la familia también, así es que bienvenido que comparta con nosotros este café detallista primero del año. Y antes que todo, ya lo puse por ahí, pero feliz año para todos y ojalá que el 2022 sea un año lleno de prosperidad y muchas cosas más y que se nos cumplan muchos sueños que por ahí tenemos y que ojalá que nos vayan llegando. El tema de hoy
y de estos días que siguen con el café detallista va a ser precisamente sobre esa línea, como lo menciona Mariano, sobre la línea de la política. Tenemos por primera vez en la historia una gran cantidad de candidatos, ya sea a la presidencia como candidatos a los puestos de diputado. Solamente son 57 y es un presidente y 2 vicepresidentes. Así es que nos interesa como sector, como detallista, conocer un poquito sobre los planes que tienen para este sector que se ha visto tan afectado, no solo por la pandemia, sino durante muchos años hemos sido como un sector que nos tienen ahí rezagados y ahí vamos. Pero como he dicho muchas veces, somos pequeños, somos muy pequeños, pero estamos acostumbrados a pelear contra grandes gigantes. Y ya ustedes saben a cuáles grandes gigantes me refiero. Así es que aquí seguimos y quienes nos quieran quitar de entre el medio, pues les va a costar mucho. Porque nos cierran 1, pero abrimos 2, nos cierran 3 y abrimos 5. Y ese es el quehacer diario de nosotros los detallistas. En la solidaridad, el caso, el tema de hoy, el mensaje de hoy. Solidaridad es algo que tenemos que aplicarlo en todo sentido, en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, en el barcito cuando vamos a tomarnos un fresquito el viernes en la noche después de haber terminado toda la semana de trabajo arduo, porque nosotros los detallistas trabajamos toda la semana y hasta tarde. Así es que esa solidaridad debemos de vivirla y ojalá, como lo menciona Mariano muy bien, que existiera un pacto político para que esa solidaridad sea ya no solo para uno, sino para todos como país, porque al final de cuentas somos un país y somos todos nosotros los que tenemos que estar bien con nosotros mismos y ojalá con la clase política. Vamos a ver cómo nos va con estas elecciones el 6 de febrero. Como les decía, hay mucha gente por medio, pero sabemos que la gente que va a estar ahí al frente de nuestra administración, pues va a ser gente muy capaz y ojalá que esté trabajando por todos los sectores, pero necesitamos una ayudita extra aquí por el sector detallista. Ahora cuando don Álvaro tome la palabra, pues sí tengo un par de preguntitas por allá que mencionarle y vamos a estar conversando un ratito. Así es que nuevamente, mucho gusto que estén con nosotros esta tarde. Gracias por compartir y adelante con el programa. Muchas gracias, don Gerardo Araya, presidente de la Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas y Afines. Y vamos a conversar con don Alex Emilio Montoya. Él es de la casa, es candidato del partido Acción Sin Exclusión del PASE por la zona de Cartago. Y bueno, ahí está con su bandera azul y blanco. Don Alex Emilio, ¿qué le motiva a usted a participar en política? Siendo un pequeño empresario detallista, pasar a la palestra, en este caso, ¿qué es lo que usted pretende y por qué por el PASE? Muy buenas tardes. Primero, gracias a Dios por darme la oportunidad de estar en este ambiente, en este espacio. Sí, Alex Emilio Montoya Richmond, mi nombre. El partido es el PASE, Partido de Accesibilidad Sin Exclusión. Ese es el nombre. Y la motivación es muy clara. Hay mucha necesidad, principalmente en nuestro sector. En nuestro sector lo sabemos que es un sector que genera mucho trabajo, mucho empleo. Es un sector que le quita carga al Estado y creo que es un sector muy golpeado, a pesar de que genera empleo y le quita carga al Estado. El mismo Estado le pone trámites, e incluso trámites que después de hacerlos una vez tiene que repetirlos varias veces al año, como actualizaciones, etcétera, más impuestos de alguna índole que no le toman en cuenta en la forma de que produce, si no le toman en cuenta en la forma de que necesita el Estado sacarle dinero. Entonces, el sector necesita muchas cosas. El sector detallista no solo ocupa un apoyo verbal y que tenga un palmadita de espalda cada 4 años, el sector detallista de verdad necesita algo más que una sonrisa, algo más que una presentación. El sector detallista necesita cambios y eso se puede hacer solamente con ley. Y la ley la generan los diputados. Y por supuesto, ahora que usted comentaba, tiene que haber un buen consenso, tiene que ser una persona que entra ahí y que haga consenso, porque no un solo diputado no hace nada, tiene que estar coordinando con todos los demás. En nuestro partido, bendito sea el Señor, los diputados que vayamos a entrar, estamos de acuerdo con muchas cosas y en desacuerdo con muchas otras de varios planes de trabajo de los partidos diferentes, pero sin embargo, en lo que estamos de acuerdo es salir adelante con nuestro país.
y principalmente un servidor, nuestro sector detallista, el que amanece, el que sale a las 5 de la mañana, el que se acuesta a las 9 de la noche, el que tiene que enfrentar los proveedores, el que está por un salarito y genera empleos. Ese sector es mi prioridad, es mi motivación, don Mariano. Don Alex, el partido PASE se ha caracterizado por servir a las minorías, especialmente a las personas que tienen problemas físicos y otros problemas. En este caso, ligando un poquito el envejecimiento activo que se supone debe tener aquí en Costa Rica, ¿qué perspectiva se le abre al comercio detallista, a las personas que tienen negocios, precisamente este envejecimiento de la población costarricense? ¿Y hasta dónde está realmente la población costarricense que envejece cubierta adecuadamente por la Caja del Seguro Social, por el Ministerio de Salud, para garantizar que tengan una vida de calidad y no solamente que tengan muchos años de vida? Una de las prioridades, tiene usted razón, es las personas con discapacidad, la persona adulta. El partido sabe que estas personas siempre han sido muy golpeadas. Por ejemplo, usted va al hospital y usted en el hospital le dan un medicamento después de varios meses de estudio y los estudios llegan años después. Casualmente, una persona que tenga una dolencia, no sabe qué es, ocupa un especialista no le da el medicamento correcto hasta después de mucho tiempo que usted espera. Se va complicando y se va complicando. Bueno, para resumir, estas personas realmente necesitan una solución más rápida y oportuna. Tenemos el dinero, esto no es gratis, realmente es un aporte. Y este aporte no está llegando, no se está administrando bien. Si se administrara por lo menos un 50% bien, sería otra cosa la Caja Costarricense de Seguro Social. Incluso nuestro candidato a presidente, el señor Oscar López, hablaba de terceriar, se le puede decir, no privatizar, sino cuando la Caja no tiene capacidad de darle ese especialista a usted en forma oportuna, que se pueda contratar y que se le lleve la factura a la Caja. Y esto puede ser porque esto tiene un salario específico, no van a cobrar menos, se podrá cobrar más si quieren, pero no se va a permitir, simple y sencillamente se cobra lo que dice la tabla del Colegio de Médicos. Entonces, podemos hacer soluciones más rápidas y oportunas. ¿Cuánta gente ha muerto por este problema que estamos comentando? ¿Cuánta gente no ha tenido su medicamento en forma correcta? ¿Cuánta gente no ha tenido identificada su dolencia? Porque la Caja no tiene capacidad, porque usted sabe que hay sindicatos, hay médicos, hay capacidades también, algunas lógicas, otras no, y se pueden solucionar de una manera como esta. Sí es prioridad a los adultos mayores, sí es prioridad al adulto mayor que está trabajando y generando empleo y generando otra generación, por ejemplo, en el comercio detallista, pero también tenemos que cuidarlos, no es de desgastarlos hasta el final. Ya todo tiene un proceso y desde los procesos naturales podemos vigilar a las diferentes personas que van llevando esta cotidianidad. Gracias. Muy bien, don Alex, muchas gracias. Muchas gracias y que tenga muy buena suerte, porque si usted llega a ser diputado, va a ser un perfecto diputado detallista y eso es lo que nosotros necesitamos, representantes de base en nuestro sector. Así que, bueno, ahora pasamos a conversar con don Álvaro Ramírez, candidato a la vicepresidencia del Partido Liberación Nacional. Una pequeña presentación de don Álvaro. Realmente es impresionante el tema de don Álvaro, la capacitación que tiene, la formación que tiene y sobre todo en el campo del sector privado. En la Academia Morista, don Álvaro, que después le voy a preguntar en qué consiste y qué es lo que usted hace ahí, que lo vamos a dejar para más adelante para entrar ya de lleno a la parte económica. Nos dicen que don Álvaro es economista, egresado de la Universidad de Costa Rica, con una maestría en estudios sobre el desarrollo y política en Inglaterra, con cursos de actualización profesional en la escuela Harvard Kennedy y en el Colegio de Europa. Ha sido director de la Unión de Cámaras y columnista del periódico La República aquí en nuestro país y fungió como especialista en actividades con empleadores y desarrollo de empresas en la sede de la Organización Internacional de Trabajo en Ginebra del 2004 al 2008. Ha trabajado en 20 países de 4 continentes durante ese periodo y entre 2009 y 2010 fue coordinador del proyecto subregional de diálogo social de la OIT
para los países del CAPTA. Es miembro también en el 2011 del cargo de especialista principal en desarrollo empresarial y formación profesional en la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Aquí llegamos al 2011, don Álvaro. ¿Qué ha pasado después del 2011? ¿Cuánto tiempo más ha estado vinculado usted en la OIT? ¿Qué trabajo hizo usted en la OIT con el sector privado? Aquí habla de empleadores, así que usted salió de la Unión de Cámaras para perfilarse como un especialista en el tema de comercio internacional y específicamente en la relación entre los empleadores y todo el círculo que lleva la economía. Adelante, don Álvaro. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mariano, don Alex, don Gerardo. Mucho gusto. Yo incluso, Mariano, voy a irme un poquito más atrás. Vos sabes que yo trabajaba en el mercado de Heredia. Papá tenía un tramo de abarrotes en el mercado municipal, en Heredia, lo que llamamos en Heredia el mercado viejo. Así es que desde que me veía por encima del mostrador hasta por ahí de los 16 años trabajé en el mercado. Y eso que dice don Alex, yo me acuerdo perfectamente. Nosotros abrimos a las 6 de la mañana, cerramos a las 6 de la tarde y para peores en vacaciones en el mercado abrían los domingos. Así es que en diciembre me tocaba trabajar hasta los domingos. Lo bueno es que papá nos dejaba salir antitos de que teníamos que cerrar. Nos dejaba salir a las 11 para poder ir a ver al Club Sport Herediano. Entonces nos íbamos un poquito antes del cierre del domingo para poder ir al estadio. Pero esto te lo cuento porque conozco muy bien el sector y conozco los retos. Y conozco la historia del sector detallista cuando comenzaron a llegar los supermercados, por ejemplo. El mercado era muy buen negocio hasta que llegó Tical y Rayo Azul y después Palí y la cosa comenzó a cambiar bastante. Y esa transformación del mundo del detallista realmente ha tenido efectos muy importantes en la evolución del sector. Y para responderte a tu pregunta, ¿qué he hecho del 2011 en adelante? Desde 2011 en adelante trabajé en la OIT justamente en los temas mencionabas, trabajando con las cámaras. De hecho, tuve oportunidad de trabajar con la Cámara Detallista desde la OIT y apoyamos algunos proyectos con Ana Teresa. En aquel momento estaba Daniel Richmond de presidente. Y hemos estado trabajando en la oficina de San José, atiende todo Centroamérica, República Dominicana, Haití y México. En esos son los países en los que estaba trabajando. Y básicamente en los temas de desarrollo de empresas, los temas de formación profesional también muy importante. Y también trabajando en algunos casos más específicamente asistiendo a gobiernos en temas de políticas de empleo, sobre todo empleo jóvenes. Entonces esas son algunas de las áreas en las que está trabajando más recientemente. Don Álvaro, precisamente ahí está. Usted pone la historia de vida suya, nosotros les ponemos parcialmente en qué cambió el mundo, ahora al 2022, qué retos son los que tenemos nosotros como empresarios y digamos la parte estatal, la parte de gobierno, la parte administradora de un país. Sí, esa es una muy buena pregunta. Desde el punto de vista, si uno se pone los zapatos de un detallista, y se lo digo por experiencia propia, la transformación hacia el comercio en formatos distintos, estos grandes supermercados, cambiaron muchísimo la forma en que la gente adquiere los bienes que necesita para su vida cotidiana. La escala, el volumen de los negocios en el mundo cambió radicalmente. Cuando cayeron las fronteras comerciales, cuando se abrieron las posibilidades de comerciar entre países de manera más abierta, eso fue produciendo una gran concentración en ciertos sectores. Uno de los más visibles es justamente el comercio y la gran concentración que se ha venido dando en supermercados de cadenas internacionales que han venido comprando en todos los países, esas cadenas locales, hace que el músculo de ese tipo de negocios para adquirir productos a más bajo precio es muy grande. Miren, nosotros en el mercado, en algún momento llegábamos a ir a comprar, por ejemplo, el papel higiénico, los rollos de papel para vender nosotros al Palí, porque salía más barato comprárselo al Palí que el mayorista al que normalmente le comprábamos. Entonces, ha cambiado mucho la fuerza de los actores en el mercado. El tamaño de esos actores ha hecho que el comerciante detallista se enfrente hoy a una realidad muy compleja. Y es que esas economías de escala que pueden tener esos grandes operadores hace que adquieran cosas mucho más baratas de las que el detallista puede adquirir de los intermediarios. Entonces, hay un reto y es cómo competir por precio. Y por eso está importante entonces la calidad del servicio, porque es ahí donde uno puede diferenciarse. Si uno trata de competir solo por precio, lo arrasan, porque realmente el músculo que esos
son muy grandes. El otro gran cambio que ha pasado en el mundo es tecnología. ¿Cómo aprovechar la tecnología para poder utilizarla al servicio de las pequeñas empresas como los comerciantes detallistas y al servicio de una mejor operación al servicio de la clientela? Entonces, temas como la tecnología, cambios en los tamaños, en el tamaño del mercado y sobre todo en la composición del mercado, temas como el tema del ambiente y la preocupación que hay hoy por los consumidores por productos más saludables, el tema, por ejemplo, de la energía, el consumo de energía en un comercio, es muy importante cómo evolucionar a formas de consumo de energía más sostenibles para poder reducir la factura. Entonces, han habido muchos cambios importantes que creo que son clave para sobrevivir y para tener éxito en la nueva economía. Porque si uno se queda pegado en los viejos hábitos de la forma en que se hacían las cosas de antes, lo van a arrollar. Y yo creo que la clave es cómo estar al tanto de cuáles son los cambios, hacia dónde va el mundo, hacia dónde va la tecnología, qué cambios están sucediendo en el comercio detallista a nivel internacional y qué cosas de esas nos sirven en Costa Rica y cómo el Estado ayuda al productor, ayuda al comerciante, porque en Costa Rica el Estado se volvió básicamente o un estorbo o un enemigo, y eso no puede ser. Ese es uno de los cambios más importantes que se ocupa. Ahora don Alex mencionaba trámites, por ejemplo, es una, pero el tema de impuestos, el tema de acceso a crédito, muchas de estas cosas que hoy son clave para el éxito de un comercio detallista, hoy es muy difícil realmente hacer empresa en Costa Rica, y eso es una de las cosas más importantes que tiene que cambiar. Don Álvaro, ¿de qué forma está plasmado todo esto que usted acaba de mencionar en el programa del Partido Liberación Nacional? Efectivamente, si ustedes ganan en 4 años, ¿se podrían hacer los cambios necesarios? Bueno, una de las prioridades justamente es crear un ecosistema amigable para emprender. ¿Qué significa eso? No solo es el tener acceso a crédito barato, que es una de las cosas más indispensables, y cosa que en Costa Rica debería de ocurrir, porque tenemos una banca de desarrollo y tenemos 2 bancos del Estado, pero no sucede. Entonces, el tema de acceder al crédito en condiciones favorables, pero no solo eso, como le decía, es un acompañamiento más amplio en temas, por ejemplo, reducción y simplificación de trámites. Hoy todo debería ser digital, no debería haber un solo papel, ni debería ir uno a una sola oficina a hacer ningún trámite de ningún tipo. Y esos trámites digitales deberían ser rápidos y baratos. El tema, por ejemplo, incluyendo la parte municipal, todo el tema de la ventanilla única de trámites debería abarcar también las municipalidades. Todo lo que tiene que ver con regulación de competencia, por ejemplo, es muy importante, porque hay prácticas que se dan en el mercado que estrujan especialmente al más pequeño. Y ese es uno de los grandes problemas, y don Gerardo lo mencionó, el tema de la batalla contra gigantes. Cuando hay asimetrías tan grandes, cuando hay una parte muy fuerte y otra muy pequeña y más débil, se necesita que el Estado sea un árbitro en esa relación, porque si no, esa desventaja se traduce en una gran desigualdad en el resultado. Entonces, esa solidaridad de la que se hablaba al inicio del programa tiene que reflejarse también en el mundo de los negocios. Tiene que haber más capacidad de cooperar entre empresas de distintos tamaños, pero si no, el Estado tiene que ser un árbitro que sea el fiel de la balanza. Entonces, ¿qué cosas concretas para el sector? Se necesita acceso a crédito barato. Hoy es posible obtener tasas de interés del 5% menos, pero muchos empresarios, incluyendo los del comercio detallista, no tienen acceso porque la banca de desarrollo se ha vuelto realmente una banca muy difícil de accesar y y lo peor es que la plata se queda ahí porque no llega a la gente. Entonces hay como $200 millones guardados en banca de desarrollo cuando hay muchas necesidades hoy en el sector privado. El tema de tecnología, muy importante cómo utilizar mejor la tecnología desde hacer mercadeo hasta cómo llevar la contabilidad, todo el tema de factura electrónica, toda esta parte del uso de tecnología y de las competencias digitales para saber navegar en un mundo como este es indispensable. Y eso implica un gran programa de capacitación para el sector en el cual hay instituciones del Estado que pueden ayudar los temas de seguridad. Es muy importante también porque en muchos lugares en Costa Rica hoy se ha vuelto especialmente peligroso trabajar y creo que ahí hay una gran agenda también que se tiene que trabajar en donde la tecnología puede ser un aliado. Los temas estos de competencia y cómo garantizarla, los temas que tienen que ver con la evolución del mundo a un mundo en donde ya no va a haber efectivo. Entonces, ¿cómo se manejan los comercios? ¿Cómo se optimiza el uso de esa transición y se minimizan los riesgos? Por ejemplo, los costos de datáfono y otros servicios que pueden afectar mucho el margen de un pequeño comerciante, eso hay que regularlo bien y tenerlo bajo control. Entonces, hay una serie de medidas dentro de ese ecosistema de acompañamiento al emprendedor
que son claves para que haya un clima para invertir y para hacer negocios que sea más favorable, en donde el Estado se ponga del lado de la persona que emprende y trabaja y no en contra. Y también nada más le menciono un punto adicional, el tema del contrabando y la formalización. Ese es un tema muy importante porque en la medida en que siga habiendo contrabando y que se sigan teniendo otras formas en donde hay unos que pagan y otros que no, ahí hay una competencia leal muy importante. Y en el tema de la salud, hay muchos comerciantes que son dueños de su negocio y no se preocupan por cotizar y entonces no van a tener, por ejemplo, pensión tampoco cuando se Gerardo le retiren. va a hacer algunas preguntas. Adelante, Gerardo. Gracias, Mariano. Don Álvaro, es sobre el tema ahora que usted mencionaba lo que es cuando comenzaron a llegar los supermercados a Costa Rica. La Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas pertenece a una federación que se llama Federación del Comercio Detallista de las Américas. Y hace unos 4 años, quizá un poquito más, en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, se logró legislar a favor de los comerciantes detallistas, a favor del comercio de cercanía, como lo solemos conocer. Y se legisló a favor de ellos y se logró poner un freno a la construcción de grandes superficies. Se logró hacer así. En un posible gobierno de liberación nacional, ¿usted cree que se pueda llegar a poder a trabajar en algo similar, por lo menos en las partes, en las provincias que tenemos mayor cantidad de población y que tenemos mucho negocio detallista? Esa es la primera parte. Y luego se lo voy a mencionar por qué. Por ejemplo, aquí abren un Walmart y hasta el presidente va y lo inaugura. Claro, crea 150 puestos de empleo. Excelente, magnífico. Está creando fuentes de empleo. Pero nunca nadie ha hecho un estudio de ver cuántos negocios pequeños, por lo menos en 3 o 4 kilómetros a la redonda, se cierran. Negocios pequeños como cuáles, como floristerías, porque Walmart vende flores, como zapaterías, porque Walmart vende zapatos, como panaderías, porque Walmart vende pan, como repuestos para carros, porque Walmart vende, o sea, todo eso lo consiguen. Entonces, esa cantidad de negocios pequeñitos, si alguien le pusiera cuidado de eso, si hiciera un estudio, yo casi me podría garantizarle que de los 150 empleos o 200 que están creando una empresa de esas, está dejando sin empleo por lo menos a 200 o a 300 familias en 2-3 kilómetros a la redonda. Esa es mi pregunta, a ver, ¿qué nos podemos poner de acuerdo ahí? Bueno, no conozco el modelo, obviamente sería importante estudiarlo antes de opinar al respecto, pero lo que sí le puedo contar, por ejemplo, incluso en países como Suiza, en donde también hay un modelo de regulación, pero está basado más que todo en la planificación urbana, de qué tantos supermercados se necesitan por cantidad X de población. Entonces ellos también tienen algún esquema de ese tipo, pero más allá, digamos, del tema de regulación como tal, hay un tema que me parece que es muy importante, que es el que usted planteaba. ¿Cómo hacer para que estos negocios tengan posibilidad de competir con éxito frente a la competencia nueva? Y yo creo que ahí es donde hay una gran agenda de trabajo con la Cámara. A mí me parece que la única forma de mejorar la competitividad de empresas pequeñas, como el caso del comercio detallista, es trabajando de manera colectiva. Y a veces ese mensaje no es tan bien entendido. A veces el empresario es muy individualista. Cada quien está tratando de sobrevivir solo y a veces no les gusta ir a una reunión de la Cámara, o no les gusta pagar la cuota, o no les gusta ser parte de las asociaciones. Y ese es un tema esencial. Solamente unidos es posible trabajar de forma colectiva con el gobierno. Si usted va a lanzar un programa, por ejemplo, de acceso a crédito blando para los comercios detallistas, ¿qué es lo que sucede aquí? Por ejemplo, Dos Pinos. Dos Pinos tiene 1.500 productores. Entonces, para Banca de Desarrollo es muy fácil hacer un acuerdo con Dos Pinos y lanzar una línea de crédito de 6.000 millones de colones para que los productores lecheros de Dos Pinos puedan tener acceso a un crédito al 5% para comprar un tanque de enfriamiento, o para mejorar la máquina del ordeño, o para comprar unas cuantas vacas más. Es muy importante trabajar unidos y unidas. Si la Cámara se convierte en una Cámara que sea el interlocutor con el gobierno para negociar cosas en bloque, a nombre de todos. Por ejemplo, este tema, acceso a crédito, ¿por qué no hacer con Banca de Desarrollo un programa colectivo que le permita, a través de la Cámara, acceder a los recursos a los pequeños detallistas que son parte de la Cámara? El tema, por ejemplo, de compras. ¿Cómo mejorar el proceso de compras colectivas para reducir el precio de las cosas? Trabajar, qué sé yo, con Laica, y entonces que el azúcar ustedes lo puedan obtener a mejor precio.
En fin, yo sí creo mucho en las asociaciones. Bueno, yo fui director ejecutivo de UCAEP y de hecho, cuando fui director de UCAEP fue que la Cámara se incorporó. Y me acuerdo que había un gran temor de la Cámara porque decían, es que no, UCAEP solo representa a los grandes, ¿y por qué nos vamos a afiliar a UCAEP? Ese era el cuestionamiento. Entonces yo fui a conversar mucho con ustedes y creo que eso fue un paso correcto y creo que todavía son parte de UCAEP, lo cual es muy bueno porque se necesita la unión y la unión desde los grandes hasta los más pequeños, pero también la unión de los detallistas para trabajar con el gobierno. ¿Qué me encantaría a mí desde el gobierno cuando ganemos, esperando que la gente vote por nosotros? Me encantaría que pudiéramos trabajar directamente con la Cámara, para que entonces con la Cámara se pueden definir agendas de trabajo con el gobierno en esas cosas que son esenciales para la competitividad. La seguridad, acceso a crédito, compras colectivas, cómo mejorar el acceso a tecnología, temas que tienen que ver, por ejemplo, con costos de servicios públicos como la tarifa eléctrica, cómo abaratar el costo de la factura eléctrica cuando ustedes consumen tanta energía en un comercio. Ese tipo de agendas se pueden trabajar si están unidos y unidas a través de una organización como la Cámara. Y yo creo que el camino es ese, es alianzas público-privadas, el gobierno siendo un socio del comerciante, pero con una agenda muy concreta de cosas que hay que arreglar para que puedan competir con éxito. Yo estoy convencido que es más de ese lado que se puede avanzar. Bueno, todo esto está muy bien. Y lo que plantea don Gerardo, la respuesta suya, pero hay algo aquí fundamental que se llama gobernabilidad. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a manejar el tema? Pensemos en un fraccionamiento muy grande en la Asamblea Legislativa, ningún partido tiene mayoría, tienen que ponerse de acuerdo. Ustedes van a entrar a un gobierno donde hay un Estado abusivo de alguna forma, hay una rebeldía de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, en el caso de las pensiones, hay que decirlo así, y hay mucha burocracia que está acostumbrada a trabajar a un ritmo. No les convienen los sistemas digitales porque ya no tendrían nada que hacer y sobrarían los empleados públicos en este país. Entonces, ¿cómo van a manejar ustedes el tema de la gobernabilidad? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el camino? Dicho de paso, le adelanto que nosotros en la Cámara los apoyaríamos en ese sentido, la gobernabilidad. Mariano y don Álvaro, si me disculpan un momentito, porque aquí en el Facebook tenemos un comentario que iba en la vía de lo que estaba hablando don Álvaro. Entonces voy a darle lectura. Aquí don Eric Vargas Hernández dice, hoy por hoy estos negocios grandes tienen excepciones para muchas cosas, pero no para los negocios pequeños. Pero para los negocios pequeños no las tienen. Más bien se le trasladan los cobros que no pueden cobrar a las empresas grandes. Se puede eliminar o bajar los cobros desde un futuro gobierno para que surjan más negocios. Ese sería el comentario. Si quiere, arranco por ese último y después, Mariano, hablamos de gobernabilidad. Correcto. El tema del trato diferente. Esa es una de las cosas que más nos preocupa a nosotros. Yo, en lo particular, estoy muy interesado en ese tema. Este país le pone alfombra roja al que viene a invertir de afuera. Y eso está muy bien, porque la inversión extranjera nos conviene y genera empleo y trae tecnología y genera encadenamientos y todo eso está muy bien. Pero al que quiera invertir aquí, entre los ticos, los que tenemos cédula tica, a esto nos hace el Estado de la vida cuesta arriba, porque no hay todo lo que le damos a los otros. Entonces, ¿por qué necesitamos un ecosistema amigable? Justamente para nivelar la cancha, porque el ecosistema es muy amigable si usted viene afuera con una cédula extranjera, pero no es amigable si viene aquí con una cédula tica. Y si usted quiere abrir un supermercado, o si usted quiere poner, en mi caso, con mi esposa empezamos una fábrica de quesos allá en Santa Cruz de Turrialba, y es complicadísimo. Y es una cosa pequeña, tenemos 7 trabajadoras que están con nosotros ahí. Es una cosa chiquita, pero es dificilísimo, porque los permisos y los trámites y la municipalidad y los impuestos y la caja y todo el mundo, es muy complicado. Al final la gente queda con la impresión de que estamos trabajando para el gobierno. Entonces, yo creo que hay un gran reto y es nivelar la cancha, generando oportunidades para invertir en condiciones mucho más favorables, que incluya un trato diferente en el sentido de que los trámites sean digitales, que se puedan hacer las cosas fáciles, que se puedan hacer baratas,
y que el Estado se vuelva más eficiente. Por ejemplo, el costo de la energía eléctrica en Costa Rica es exagerado. Hay que hacer más eficiente al ICE para que esa tarifa sea más razonable y no nos estripe, no nos estruje tanto. Nosotros estamos proponiendo un rebalanceo de cargas sociales, por ejemplo, que las cargas sociales que no son las de la caja, es decir, que no son las que van directamente a pensiones y a seguros, se puedan refinanciar o se puedan financiar por otra vía, para que no pese sobre la espalda de los que están en la formalidad, porque los que estamos en la formalidad somos la mitad, pero esa mitad tiene que pagar la factura de todos. Entonces es muy difícil si seguimos poniéndole cargas a los que están del lado de la formalidad, porque todo el mundo va a tener un incentivo para irse gradualmente escondiendo para pasarse al otro lado. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita ese ecosistema, un ambiente más favorable, un clima de inversión más amigable, más positivo, más que estimule a la persona que quiere invertir y desarrollar un negocio propio. Entonces, hay cosas que se pueden hacer. Pero para ir a tu pregunta, Mariano, ¿cómo se hacen esas cosas en un gobierno, en un Estado entrabado, en una asamblea que es un picadillo y con instituciones que no quieren cambiar? Lo primero que se necesita es experiencia. Se necesita gente que sepa. Vea, mi esposa es la que hace el queso. A mí me meten a hacer queso mañana y lo que me sale es un atole, porque yo no sé hacer queso. Es ella la que sabe. Y se necesita experiencia para manejar un negocio. Y si se necesita experiencia para manejar un negocio, imagínense la experiencia que se ocupa para manejar un gobierno. Esto no es de improvisar. Entonces, la primera cosa es que usted tiene que poner ahí al frente a gente que ya sabe. El gobierno tiene que nacer aprendido, no puede ir a aprender. Y ese es un error que hemos estado cometiendo. Necesitamos poner en la silla, en zapote, a una persona que ya sabe cómo se hace, que ya tiene la experiencia. Y también en la Asamblea Legislativa tenemos a personas como don Rodrigo Arias, que es una persona muy experimentada en negociación política. Y por eso don Rodrigo está encabezando la planilla de diputados de liberación por la provincia de San José y es es uno de los diputados nacionales. Porque se necesita experiencia también en la Asamblea para negociar. Y lo otro es de voluntad de que las cosas no vamos a ir simplemente a administrar lo que hay, vamos a ir a cambiarlo y a cambiarlo para bien. El tema de gobierno digital, Mariano, que usted mencionaba, esa es una batalla, porque en efecto, en un gobierno digital cambian muchas cosas y dejan de haber incluso esa peligrosa discrecionalidad que a veces se aplica en ciertos trámites, donde usted, si quiere, le ayuda, si no quiere, lo pone debajo y entonces algún día alguien va a tener que venir a ver cómo hace para que le hagan el trámite más rápido. Esas cosas hay que evitarlas a toda costa, porque ahí nace también la corrupción. Entonces, pasarse un gobierno digital es lo más transparente, lo más ágil, lo que a todos nos conviene, pero habrá resistencias. Entonces, se necesita la voluntad de cambio, alguien que ya sepa y, por supuesto, capacidad de negociar en la Asamblea para que las cosas que ocupan ley, que van a ser bastantes, puedan también avanzar. Pero sin experiencia no caminamos, don Mariano y don Gerardo. O sea, sin experiencia, un país como estos, con la cantidad de líos que tenemos que resolver, no caminamos. Y por eso se necesita esa experiencia en la presidencia y también en la Asamblea Legislativa. Hay unos aspectos interesantes que ustedes plantean como ejes en la parte de la administración pública y concretamente hablan de la estabilidad económica, el crecimiento incluyente y la generación de empleos. Tal vez usted nos podría un poquito ampliar cómo lograr esa estabilidad económica donde el mundo está enfrentando una pandemia, el mercado de turismo se cae, los mercados de exportación se dificultan y aparte de eso tenemos crisis de contenedores. ¿Cómo ver esa perspectiva de crecimiento económico? Y luego esa estabilidad, ¿cómo se logra? ¿Cómo la lograrían? Sí, ven, hay dos cosas. Yo veo el mundo de manera más optimista, lo que está pasando hoy en la economía mundial. Y le menciono por qué. ¿Qué es lo que el mundo aprendió con esta pandemia? Que llevarse toda la producción para Asia, como estaba pasando, es una mala idea y es un mal negocio. Porque en el momento en que se paran los aviones y se paran los barcos, ¿cómo lleva usted los chips de computadora de Vietnam a Nueva York? No se puede. Entonces, ¿qué está sucediendo hoy en el mundo? ¿Y por qué Costa Rica recibió tanta inversión extranjera el año pasado? Sí, porque las empresas que estaban en Asia se dieron cuenta que era un riesgo tener todos los huevos en aquella canasta. Entonces, ahora tienen que diversificar las plataformas de producción. Si Intel produce chips de computadora acá y ya no se puede exportar por tierra, por aire ni por mar, bueno, lo meten a un camión y lo mandan por tierra a los Estados Unidos.
Por eso es que están ampliando también algunas empresas operaciones en América Latina y ahí Costa Rica está bien posicionada. Tenemos una posición estratégica importante, no estamos tan largo del mercado de los Estados Unidos, tenemos mano de obra calificada, talento humano, tenemos otras cosas que el país vende bien y entonces nos podemos convertir en una atracción, en un lugar donde puede venir de esa inversión que llaman el nearshoring, que es inversión por proximidad. Entonces, yo creo que en términos de atraer más inversión estamos bien posicionados, pero tenemos que estimular que la gente en Costa Rica invierta y emprenda. Aquí la gente sale del colegio con ganas de ser trabajador asalariado y ojalá ir a trabajar en algún lugar en el gobierno, en alguna parte donde pueda trabajar 30 años y se pensiona después, sin riesgo. Eso no es lo que nos conviene. Aquí necesitamos meterle esa semillita de espíritu emprendedor a la gente desde joven, desde el colegio, incluso más joven. ¿Por qué? Porque nos están haciendo falta empresarios y empresarias. Si tuviéramos 20,000 empresas de 20 trabajadores cada una, no tendríamos desempleo. Entonces hay que motivar más vocaciones empresariales, emprendedoras, pero hay que crearle un clima favorable. Si usted siembra una semilla en el pavimento, no sale nada. Si usted siembra una semilla en un terreno que está abonado, donde hay agua, en donde tiene las condiciones de nutrientes adecuadas, esa semilla crece y se convierte en algo grande y robusto. Lo mismo ocupamos en empresas. Necesitamos crearle a las empresas ese clima favorable para que una buena idea se convierta en un buen negocio que prospera. Y ahí estamos muy lejos todavía. Y se necesita que el Estado ayude, no estorbe, que ayude. Y ese es el gran reto que tenemos por delante. Por acá, Mariano, disculpe la interrupción. Por acá tenemos un comentario, no es una consulta, de don Cristian Jiménez. Dice, buenas tardes. En mi opinión, sí deberíamos unirnos más para así tener una mayor fuerza, porque no se puede competir con esos gigantes, aparte de que siempre el apoyo se lo dan a esas empresas grandes, mientras que a los pequeños nos siguen apretando aún más. Totalmente de acuerdo. Es más, vean lo difícil que es el estar en una cámara como en los zapatos que está don Gerardo. Las cosas buenas que haga la cámara, todo el mundo se beneficia, sea miembro o no de la cámara. Y ese es el problema que tienen las cámaras, que al final de cuentas están trabajando para todos y para todas las personas que están en el comercio detallista, pero solo unas están en la cámara y solo unas pagan y solo unas van a reuniones y solo unas trabajan. Entonces, realmente la solidaridad empresarial tiene que mejorar. Y yo creo que las cámaras van a tener un gran reto atrayendo a personas que entiendan de que solo unidos y unidas van a salir adelante. Pero ahí es donde el gobierno puede ayudar, don Gerardo. Si el gobierno trabaja con la Cámara de Detallistas en una agenda para los detallistas y les da a ustedes el lugar que merecen, entonces hay un incentivo para que ustedes puedan jalar a otros y les digan, ven, aquí es donde estamos decidiendo. Aquí estamos decidiendo cómo vamos a darle crédito y además el crédito va a estar disponible para los que están en la Cámara y vamos a hacer un convenio con Banca de Desarrollo para que los miembros de la Cámara tengan acceso a créditos al 5%. Necesitamos que los gobiernos se vuelvan también en promotores de la asociatividad, que los gobiernos trabajen con las organizaciones para que puedan entender los demás, los que están por fuera, que conviene más estar adentro. Y si el gobierno trabaja de esa manera, yo creo que haríamos un gran papel facilitando la asociatividad. Y la asociatividad en grupos de productores pequeños o de comerciantes pequeños es la clave del éxito. Desunidos, cada quien por haciendo la tarea de forma individual, no salimos. Hay que trabajar unidos. Y solo así puede el Estado también facilitarle el acceso a servicios que son clave para ser más exitosos. Adelante, don Gerardo, con su comentario, pregunta. Gracias, Mariano. Sí, don Álvaro, respecto a eso nosotros estuvimos trabajando con la actual ministra del partido que está en el gobierno. Estuvimos trabajando al principio del gobierno muy fuerte para crear una banca de segundo piso acá con la Cámara de Detallistas. ¿Por qué? Porque desgraciadamente nosotros, los detallistas, pese a que tenemos que trabajar muy duro y no podemos dar esos precios que dan las grandes cadenas, desgraciadamente nos catalogan como que somos, no sé si la palabra, espero que no se me resienta ninguno, pero es que así lo he oído, nos tratan como que somos sinvergüenzas, como que somos ladrones porque vendemos muy caro. Lo que la gente no entiende es que es el precio
al que las grandes empresas nos permiten poder vender y no como el comentario que hizo el muchacho ahora, de que a las grandes empresas, perdón, a los grandes comercios, esas cadenas sí tienen todas sus características diferentes, digámoslo así. Pero estuvimos trabajando muy duro en eso, con una banca de segundo piso, porque nosotros conocemos a nuestros detallistas, sabemos que somos buenos pagadores con un crédito. Entonces, la idea de nosotros era esa precisamente, tratar de que ser nosotros quienes íbamos a escoger al detallista que sabemos que es bueno, que lo tenemos asociado y le vamos a dar el respaldo de la Cámara, pero lamentablemente no se logró. Puede ser que adelante a partir del otro año, de febrero 2022, podamos comenzar a trabajar nuevamente en esa línea con el partido que usted representa, que, como dice usted, si encontramos los votos, y entonces podemos trabajar ahí de la mano en esa parte. Sí. Es más, don Gerardo, le menciono un caso que conozco bien. Hay una experiencia muy positiva en el Caribe con la Federación de Cámaras del Caribe. Esa federación tiene 8 cámaras afiliadas. Son cámaras que representan al comercio, a la industria, al turismo. Y ellos lo que están haciendo es que ellos se convirtieron en una especie de intermediario entre el Banco Nacional y los pequeños empresarios de la zona. La Cámara evalúa la solicitud de crédito y evalúa al solicitante de crédito. Y le puede aprobar un crédito de hasta 5 millones de colones. Generalmente es para capital de trabajo, para inversiones pequeñas que usted ocupa comprar, no sé, una máquina de extraer aceite de coco. Esas inversiones pequeñas de hasta 5 millones de colones, entonces la Cámara es la que básicamente le hace el trámite al empresario, porque muchas de estas personas les cuesta mucho ir a un banco y a veces no entienden los papeles que le piden y los requisitos. Entonces la Cámara opera como intermediario, el banco prácticamente le avala, si todo está bien, ese crédito y le entrega el crédito de forma mucho más rápida. ¿Cuál es la ventaja? La Cámara se está dejando una pequeña comisión por esos créditos que coloca. Entonces, la organización, en este caso las cámaras, se convierten en intermediarias que le facilitan el acceso al empresario para que pueda tener crédito, pero además recibe una pequeña comisión por ese servicio. Yo creo que modelos de ese tipo sería muy interesante hacerlos más grandes, para que entonces las cámaras se vuelvan en facilitadores de acceso a crédito o a ciertos permisos o requisitos que el Estado normalmente es muy lento dando, y que sea la Cámara la que lo haga, porque conoce más de cerca al sector y además que reciba un ingreso por ese servicio, que cobre un servicio para que ese servicio entonces le sirva para fortalecer la finanza de la Cámara. Hay muchos modelos de ese tipo a nivel internacional y yo trabajaba mucho en eso cuando estaba en la OIT, y de hecho vi modelos muy interesantes en Europa y en otros países de Asia, en donde las cámaras son operadoras de ciertos servicios a cambio de lo cual reciben un ingreso, y eso hace cámaras mucho más fuertes, que son cámaras también que después tienen más capacidad propositiva porque tienen equipos profesionales de gente que puede hacer recomendaciones para mejorar también el clima de negocios. En fin, yo le veo mucho potencial al tema asociativo y creo que las cámaras son un medio muy importante para lograr ese objetivo. Y al gobierno le conviene fortalecer a las cámaras y le conviene trabajar en ese campo con las cámaras, porque al final es la manera de fortalecer a las empresas que son las que producen el empleo. No es el gobierno el que va a resolver el problema del desempleo, son las empresas. Entonces el gobierno tiene que ser un aliado y un amigo y un ayudante de las pequeñas empresas para que salgan adelante, para que haya más y que esas empresas puedan generar los empleos que el país ocupa. Don Álvaro, esto me lleva otra vez al tema de la gobernabilidad. Usted Sí. lo mencionaba muy atinadamente, que con experiencia se puede superar un tanto el tema de la gobernabilidad en Costa Rica. Pero vea usted lo que ha pasado con Banca de Desarrollo aquí en Costa Rica. Se creó y per se es una institución que mantiene una gran cantidad de personas que están ahí ganando dinero, pero que no están generando mayor cosa porque el crédito no llega. Y en el caso, por ejemplo, de la Cámara de Detallistas, hace un tiempo había un convenio con el Banco Popular precisamente para lo mismo, para que la Cámara pudiera precalificar a los sujetos de crédito de acuerdo al conocimiento que tenía del detallista. Como dijo Gerardo, el detallista es buen pagador y se sabe porque en la Cámara de ahí están al día, pagan, son responsables, pero pasó en nada, paró en nada. Y eso es precisamente por el tema de gobernabilidad.
En ese sentido, usted que tiene esa experiencia internacional, ¿qué ajustes han tenido que hacer los estados para poder precisamente operacionalizar esas ideas? Sí, es muy buena pregunta, Mariano. Vea, hay dos cosas. Hay una que puede ser cambios en el diseño de lo que tenemos, leyes o instituciones. Entonces eso probablemente lleva a una discusión en la Asamblea. Pero hay otras que se pueden hacer desde el Poder Ejecutivo. Y le menciono un caso muy concreto en el tema de banca. Este gobierno que viene, nos toca nombrar 8 miembros en la Junta Directiva, 4 en la del Banco Nacional, 4 en la del Banco de Costa Rica, en mayo. De juntas de 7. Con solo esos 4 usted ya tiene mayoría, usted puede tener mucha influencia en lo que los bancos van a hacer. Lo que nosotros hemos dicho, y don José María lo ha dicho públicamente, es que esas 8 personas van a firmar su carta de renuncia sin fecha. Porque en el momento en que esos bancos no se alineen con las políticas del gobierno, se van para la casa. Aquí tiene que haber gestión, y tiene que haber orden, y tiene que haber disciplina, y tiene que haber un gobierno que funcione como un equipo, y no puede ser que cada quien hace lo que le da la gana, y que entonces el MEC va por un lado y la banca va por el otro, y el INDER va por otro lado, y que cada quien al final termina haciendo lo que le da la gana. Un Estado tiene gran capacidad de transformar vidas y de generar oportunidades, pero el Estado tiene que trabajar como una máquina que tiene un único propósito, que tiene un único norte, que tiene un capitán y que hay una ruta y que es por ahí. Y si no, la gente se tiene que ir para la casa, como pasa en cualquier empresa. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ve? Una anarquía. Esto es como gatos en la Avenida Segunda, va por donde le da la gana. Entonces, la banca hace lo que le da la gana, los ministerios van por otro lado, cada quien está en lo suyo. No hay gobierno, no hay dirección, no hay estrategia. Y eso es lo que tiene que cambiar. Y eso se consigue con experiencia, con una visión más clara y con la capacidad de tomar decisiones de que es por aquí, es por aquí. No puede ser que cada quien se salga a hacer lo que piensa que es mejor. Para eso se supone que escogemos un presidente. Y ese presidente refleja una visión del tipo de Costa Rica que queremos conseguir. Y nosotros, la propuesta es muy clara, es rescatar del hueco en el que estamos y transformar a Costa Rica en una sociedad más competitiva, de mejores oportunidades y una sociedad en donde las personas puedan desarrollar su talento y ser felices. Y eso solo se logra haciendo que el Estado se ponga del lado de esa causa, de la causa de las personas que quieren trabajar, de las que quieren aprender, de las que quieren iniciar un negocio. Ahí es donde tiene que estar el Estado, para que vuelva a ser una sociedad de oportunidades como en la que nos creamos nosotros. Si no, no se podría pasar del mercado a la casa presidencial. Y eso es posible en Costa Rica porque había un Estado solidario. Y eso es lo que necesitamos recuperar. Bien, antes de continuar, no sé si don Gerardo, ¿hay alguna otra pregunta? Alex Emilio, Melissa, ¿algún comentario, consulta? Si no, me gustaría ya para ir cerrando, hacer unas pequeñas preguntas hacia lo primero que usted piense. ¿Qué es el bien vivir? Es el proyecto de felicidad de cada quien. ¿Qué es de restricción a liberación? Es liberar el talento para que la gente pueda surgir. El visibilizar, en este caso mujeres. Mujeres, claro. Es que el Estado le dé y le reconozca a la mujer su rol en la sociedad. El gobierno que represente. Un gobierno que pueda integrar las visiones de sus miembros. Muy bien, don Álvaro. Nosotros, bueno, vuelvo a repetir, no hay ninguna consulta. ¿Algún comentario? Sí, Mariano, por aquí anteriormente doña Sandra Gómez le había dejado un comentario a don Alex Emilio. Dice, qué bueno, don Alex Emilio, Costa Rica necesita más personas como usted de lucha, ya que necesitamos volver a creer en un sistema político de oportunidades. Y doña Marcela Segura, aquí a lo último nos comenta, a nosotros los pequeños nos ponen muchas trabas y es muy difícil poder acceder a préstamos. Esos serían los comentarios que tenemos por acá en el Facebook. Así que bueno, está bien. Creo que de esos comentarios uno puede inferir varias cosas. Alex Emilio es piso de tierra, es de la base del sector detallista. Bueno, don Álvaro también es de la base.
es de piso de tierra, del mercado de Heredia a la casa presidencial, él lo está planteando. Ese es el país de oportunidades, es el país solidario que nosotros queremos, es que se pueda desarrollar realmente lo que es el ser costarricense. Por un lado, la alfombra roja que decía don Álvaro para las empresas internacionales, perfecto. Bienvenidas 50 Inteles. Vean en Estados Unidos cómo la Chevrolet, la General Motors, por primera vez en 90 años perdió liderazgo en las ventas de vehículos precisamente porque no tenía chips y se le fue arriba a la Toyota y se le fue arriba a la Volkswagen porque sí tenían chips. Entonces, definitivamente el mundo cambió, hay muchas cosas y nosotros todavía estamos en tiempo de cosecha, porque don Álvaro lo mencionó en algún momento, qué difícil sembrar una semilla en el asfalto, en el cemento, pero si tenemos una semilla bien sembrada y eso es la democracia costarricense, eso es lo que está en juego. Nosotros no podemos seguir en manos de improvisados, en manos de personas que lleguen incluso la misma oferta política y en este caso no le estamos haciendo propaganda al Partido Liberación Nacional ni se la hacemos a don Álvaro, pero la experiencia nos ha demostrado que nosotros no podemos ir a votar irresponsablemente porque la persona es muy bonita, porque dijo lo que yo quería escuchar. Tenemos que valorar otras cosas, los equipos de trabajo que están detrás. Y en ese sentido, tal vez, don Álvaro, es muy importante. Coméntenos usted quiénes están detrás de ese equipo, por ejemplo, en el caso económico. ¿Qué personas son las que están dándole peso a la candidatura presidencial de don José María Figueres, en este caso, y que de alguna u otra manera son garantía? Lástima que ya no está con nosotros Francisco de Paula Gutiérrez. Creo que sería lo único que falta. Sí, exactamente. Sí, lástima, es un gran señor y tuve el privilegio de conocerlo muy bien. Sí, eso es muy importante, Mariano. En realidad, ningún presidente gobierna solo. Cualquier persona, por más brillante que sea, necesita un equipo. Y el equipo que nosotros le estamos ofreciendo a Costa Rica es el mejor equipo económico que pueda este país tener. Ahí están personas, dos expresidentes del Banco Central, don Eduardo Lizano, don Rodrigo Bolaños. Tenemos 3 personas que han sido ministros de Hacienda. Ahí tenemos, ahora está colaborando con nosotros también don Fernando Herrero. Ahí está también gente como Boris Segura, también que quiero mencionarlo porque es una persona menos conocida en Costa Rica, pero es uno de los mejores analistas internacionales y de las personas con más experiencia en gestión de deuda soberana a nivel mundial. Es una persona que ha estado asesorando bancos, ha estado asesorando países, y eso es un tema especialmente importante para el tema de estabilidad que usted mencionó al principio, que es muy importante también en todo esto. Está José Manuel Salazar, que ha sido ministro de Comercio Exterior, fue director general de la OIT para los temas de empleo a nivel mundial. Tenemos personas que han sido directores del Banco Asiático de Desarrollo, del Banco Interamericano de Desarrollo, gente que ha estado en el Banco Centroamericano de Desarrollo, Marvin Taylor, por ejemplo, que estuvo en el Banco Asiático, en fin, Carlos de Paco, que estuvo un representante de Costa Rica ante el BID. Tenemos un gran equipo económico y eso es lo que queremos ofrecerle a Costa Rica. Experiencia no solo en la cabeza, sino en los equipos también que van al gobierno. Personas que tienen ya muchísimo camino recorrido, son personas profesionales del más altísimo nivel. Hay mujeres muy valiosas también. Menciono, por ejemplo, a Laura Alfaro, que está de profesora en Harvard, por ejemplo, una de las mejores mentes que hemos exportado afuera, y es una persona brillante y que ya también ha tenido experiencia como ministra de Planificación. En fin, tenemos un gran equipo y eso es parte de lo que le estamos ofreciendo a los costarricenses para que valoren el día que van a emitir su voto. Yo quisiera acotar, antes ya de ir finalizando, ir cerrando el programa, qué interesante es esta propuesta con las personas que usted nos acaba de mencionar. Aquí en Costa Rica, muchas reformas importantes se hicieron por personas que salieron del país, que en su momento, por ejemplo, personas como el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, que salió de Costa Rica a estudiar a Bélgica, medicina, y vino con aquella propuesta de la reforma social que en los años 40 nos dio la Caja del Seguro Social, la Universidad de Costa Rica. No hablemos de muchas otras personas, hablemos de don Jorge González Martén, que en su momento aspiró a la presidencia de Costa Rica, un hombre que vino de Estados Unidos de hacer sus inventos para la IBM y trajo mucho desarrollo para acá. Y ya poniéndolo en perspectiva, Franklin Chang hizo su carrera internacional, que dicho sea de paso, en Costa Rica ha sido poco apoyado con su proyecto de hidrógeno y este gobierno se ha encargado de cerrarle las puertas
a través de Recope. Es un retroceso increíble porque hablamos de descarbonización y sin embargo se le da la espalda. Bueno, cuando uno ve todos estos casos, el caso suyo, don Álvaro, de haber estado tanto tiempo en el extranjero y tener una perspectiva más abierta, menos local, menos centrada en el pueblo, sino teniendo una visión mundial. Eso creo que es muy importante que los costarricenses valoren y nosotros le agradecemos a usted que no se vino aquí a hacer política ni politiquería, no vino a pedir votos, vino a hacer su exposición y eso también deja mucho positivo para nosotros. Precisamente nuestros espacios son muy limitados, muy pequeños y creo que no nos equivocamos al invitarlo el día de hoy. Yo no sé, don Gerardo, si usted quiere ya finalizar en nuestro programa y bueno, siéntase usted con la libertad también, don Álvaro, de hacer su reflexión final, incluso pida los votos, ¿verdad? Ahí no los ha pedido, pero creo que con esa exposición más de uno está convencido de que definitivamente nosotros no tenemos que ir a votar solamente por una figura, no tenemos que irnos al pasado para reclamar cosas, tenemos que ver el futuro, lo mejor que le conviene al país y lo que mejor que le conviene al país, ahí está la Cámara de Tallistas, apoyando al gobierno que venga a partir de las elecciones. Así que, don Gerardo, adelante. Gracias, Mariano. Sí, es eso que acabas de mencionar, que aquí está la Cámara de Tallistas. Yo creo que la Cámara de Tallistas es un aliado estratégico para cualquier gobierno. Y le voy a decir por qué. Nosotros, el lema de nosotros es la legalidad. Nuestros asociados tienen patente, nuestros asociados cotizan al Seguro Social, nuestros asociados son contribuyentes a la Hacienda. Así es que el empleo que generamos y todo esto es legal. Estamos totalmente en contra de la ilegalidad, porque aparte de eso nos afecta montones a nosotros. Si yo tengo un mini súper en X lugar, a veces en la tarde, después de las 4 de la tarde, cuando ya cierro la municipalidad, se me pone un carro al frente vendiendo papayas, naranjas, bananos, aguacates y todo lo que sea. Esa gente no está pagando un solo 5. Que son emprendedores, está bien. Pero ¿por qué lo hacen de esa forma? ¿Por qué no pueden meterse? ¿Por qué no pueden entrar dentro de la legalidad para que todos podamos trabajar en, ¿cuál era la palabra que dijiste al principio del programa? El mensaje, solidaridad. Ser solidarios. Ser solidarios en ese sentido. Pero no, ellos están pensando en lo que yo me voy a ganar ya, nada más. No está pensando en lo que él, que paga patente, que paga empleados, que paga seguro y que paga hacienda, está dejando de ganar. Esa es la parte con la que no está. Por eso es que le digo, don Álvaro, que la Cámara de Tallistas es un muy buen aliado para cualquier gobierno porque creamos fuentes de empleo que al final de cuentas es lo que hace la democratización económica del país y ayudamos al gobierno con toda la parte de lo que se llaman todos los impuestos que el gobierno necesita para poder salir adelante. De parte mía de la Cámara de Tallistas, en representación del comercio detallista de Costa Rica, porque no solo los asociados, como usted lo mencionó ahora, la Cámara de Tallistas no solo representa a los comerciantes que están asociados, sino a todos a nivel nacional, a lo largo y ancho del país. Cuando uno gana, ganamos todos. Así es que en nombre de los comerciantes detallistas de Costa Rica, le doy nuevamente las gracias por haber compartido con nosotros esta tarde y esa exposición que usted nos dio, realmente a mí personalmente me deja satisfecho. Alex Emilio, a usted también muchísimas gracias. Yo sé que usted es de la casa y usted en cualquier momento nos encontramos y conversamos y toda la cosa, pero también muchísimas gracias por haber compartido esta tarde con nosotros. Don Álvaro. Muchas gracias a don Alex Emilio, a usted, don Gerardo y a Mariano. Hoy Costa Rica vive una de las peores crisis de lo que hemos vivido en décadas, porque estamos con una gran emergencia en la salud, estamos con una emergencia en el empleo, la economía. Hay muchas cosas que están mal, pero nosotros somos muy optimistas. Este es un país maravilloso y ahora Mariano hablaba del tema internacional. Todos los que hemos tenido oportunidad de viajar, la gente le reconoce a Costa Rica ser un país excepcional. Y nosotros estamos convencidos de esa excepcionalidad de Costa Rica, del gran potencial que tenemos como nación, si trabajamos unidos, si nos enfocamos en las cosas que nos benefician y que puede volver a regresar a ese país de oportunidades bien distribuidas, que es la gran aspiración que tenemos hacia el bien vivir, hacia ese proyecto de felicidad que cada ser humano en este país aspira y que solo es posible cuando el Estado se vuelve un amigo de ese proyecto.
cuando el Estado se vuelve un aliado para la construcción de oportunidades para la gente que la pulsea, para el que trabaja, para el que emprende, para el que está haciendo patria a través de su esfuerzo. Y nosotros estamos absolutamente convencidos de que dentro de la lista de los 25, el Partido de Liberación es el que ofrece al mejor líder, con la visión, con la experiencia y con los equipos, muy importante, con los equipos para gobernar bien. Así es que humildemente solicitamos el apoyo de las personas que nos escuchan, que nos ven, para que podamos hacer de esta Costa Rica ese país en el que podamos sentirnos nuevamente orgullosos, un país con esperanza, con optimismo, un país capaz de distribuir oportunidades para que ese bien vivir sea una realidad para todas las personas. Así es que muchísimas gracias y ojalá puedan acompañarnos con su voto para poder servirle a Costa Rica. Muchas gracias, don Álvaro. Ya para finalizar, se va a sorprender de lo que tenemos, estamos estructurando en materia de desarrollo sostenible. Ahí posiblemente en el camino nos vamos a ver porque fue parte también de su planteamiento. Así que muchas gracias, don Álvaro. Gracias. Vuelvo a recalcar, ya para finalizar, no hicimos politiquería, no criticamos a nadie malsanamente, no maltratamos a las personas, no insultamos. Esa es la política que nosotros queremos en la Cámara de Tallistas, una política efectiva, una política respetuosa, una política solidaria, una política de valores, una política de rescate del ser costarricense. Así que esperemos todos ir a votar ahora este 6 de febrero. Busquemos información en las redes sociales, toda la información que aquí se ha dado hoy se sacó de redes sociales, la parte de don Álvaro. Bueno, don Álvaro, explíquenos un poquito eso de la sociedad morista. Es muy importante porque yo empecé a buscar Álvaro Ramírez. Y aparecí en la sociedad, sí. Entonces, ¿sabes? Sí, ver, sí, pero te cuento, es una experiencia muy bonita porque es una forma de reescribir la historia de Costa Rica. La historia de Costa Rica, ese capítulo, cuando del periodo de Mora, está escrita de una manera tergiversada porque fueron al final las personas que terminaron fusilando al presidente Mora quienes tomaron buena parte del lápiz para escribir ciertos capítulos de esa etapa de la vida de Costa Rica. Entonces, esta es una academia de personas que vienen investigando distintos ámbitos de ese periodo y a mí en particular me correspondió trabajar la política fiscal del presidente Mora, que ese es todo un tema, Mariano y don Gerardo, que en algún momento podemos conversar. ¿Cuál era la política fiscal del presidente? ¿Cómo se financió la guerra? ¿Dónde obtuvimos crédito internacional? ¿Cómo se gestionaron los recursos del gobierno para poder hacerle frente a un ejército tan grande que era un ejército pagado el que Costa Rica tenía? Entonces me adentré en esa etapa, en esa dimensión de esa etapa histórica. ¿Cómo se financió? ¿Cómo se gestionó la parte de las finanzas públicas en el periodo de la guerra? Y cómo se gestaron también las bases de una construcción de desarrollo, con una visión de desarrollo a más largo plazo en materia de infraestructura, cuál era la política de comercio internacional. Muy interesante. Así es que ese es todo un tema para otro día, pero soy parte de esa academia de gente muy interesante que han dedicado sus ratos extra a investigar momentos específicos o aspectos específicos. Incluso hay hasta una persona que hizo un estudio sobre la gastronomía y que se sirvió, cuál fue el menú en la cena de gala de la oficialía cuando el ejército regresó victorioso del Frente Norte. Muy interesante. Todo un bagaje de cosas interesantes por descubrir sobre nuestra historia. Pues bueno, don Álvaro, independientemente de los resultados de las elecciones, formalmente y con el permiso de la Comisión de Comunicación para el mes de abril, lo invitamos para tener una sesión así de café detallista. Si es vicepresidente en buena hora, va a tener que sacar su ratito para darnos esta charla, pero es muy importante porque sí, efectivamente las bases de la historia de Costa Rica, como dice usted, la escribió el grupo que fusiló a don Juanito y después de eso trajo mucha cola, ¿verdad? Los contratos ferrocarrileros, el tema de la sucesión presidencial. Dicho sea de paso, yo soy alajuelense y ahí salieron un montón de presidentes alajuelenses, el yerno y el nuero y el hijo, sí, y toda la cuestión, ¿verdad? Y eso es parte de la historia que la escribieron otros. No se escribió como esa. Así que bueno, don Álvaro, perdónenos que le quitáramos tanto tiempo. Muchas gracias. Y estamos a la orden. Así que amigos, nosotros en 15 días nos vemos aquí en Café Detallista.
vamos a tener un segundo programa, en este caso con don Franco Pacheco, que es también candidato a la vicepresidencia, en este Ahí caso está, del partido el lado Unidad. oculto. No, Gerardo lo tiene muy claro. De hecho, Armando fue el que inició la academia, fue el líder y ahora está embajador en Australia, pero Armando escribió este libro y este libro tiene muchas de esas historias no contadas por la versión oficial. Así es que ahí don Gerardo, por lo visto, está muy enterado de Y a mí esa me parte. tocó un 11 de abril estar en una presentación que hizo Dioniso Cabal de la Ah, sí. cantata 1856 y estaba don José María Figueres ahí presente, dicho sea de Sí, sí, paso. sí. Así que entonces, bueno, ¿no? Bien, Listo, estamos ya de una vez para abril, así que entonces con todo gusto. nos estamos viendo. Muchas gracias, don Álvaro, muchas gracias a ustedes. La invitación a Café Detallista es su programa, ese programa de los comerciantes detallistas. Corra la voz, diga que tenemos este programa y participe en él. Muchas gracias a las personas que hicieron sus comentarios, sus aportes y ya saben, en 15 días, el 25 de enero, estamos con don Franco Pacheco. Muchas gracias. Buenas tardes. Un placer, muchas gracias. Gracias a Hasta todos. luego. Muy buenas tardes.